Continuamos acá en Nuestra Voz. En este momento tenemos una comunicación telefónica, como lo anticipamos en la apertura del programa, con la doctora Graciela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muñiz. Doctora, Gustavo Idoyaga le habla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Graciela, Gabriela, te voy a tratar así directamente. Tengo tantas preguntas para hacer y los tiempos televisivos son, obviamente, siempre son tiranos, pero la primera reflexión, se está hablando de la curva, y hablando de la curva, escuché a distintos referentes que dicen hay que tener mucho cuidado porque esto se puede, dentro de 3 semanas, se puede complejizar en lo que es la utilización de terapia intensiva. La primera reflexión en cuanto al cuidado de los contactos, el área metropolitana y esta famosa curva. Bueno, en realidad todo este tiempo que habíamos estado hablando del pico, ¿no es cierto? Y de la meseta, etcétera, etcétera, de lo que habíamos estado hablando era de la forma de la curva, Sí. ¿no es cierto? Donde nosotros, gracias al aislamiento, habíamos logrado que, bueno, de a poco, o sea, que haya nuevos casos siempre, pero digamos que se sumaran una cantidad que nos diera tiempo a dar una respuesta a todos y bueno, también un poquito la excusa para poder tener tiempo para implementar, digamos, por ejemplo, más camas de terapia, más lugares para alojar a las personas para aislamiento, pero en realidad, obviamente, todos estos recursos no son infinitos y por más que se haya, digamos, incrementado en un número determinado, obviamente si nosotros empezamos a sumar, por ejemplo, ¿no? Si nosotros sumamos 1000 casos por día y un 5% de esos van a morirse, cosa que, bueno, en la Argentina por ahí es menos por ahora. 2,87 nos da ahora. Exacto, o sea que serían 28 personas, Sí. 280 personas. Sí. Si nosotros tenemos que por día incrementar 280 plazas para atender a las personas, digamos, que están graves, que además no se infectan ni se ponen graves a la misma velocidad Gabriela, que dejan de estarlo. Discúlpame, sobre 1000, el 2 me está dando, no 28 personas, no 280. 28 personas. 28, sí. No, sobre 100 sería 28. Ah, no, el 2,8, tenés razón. Sí. Perfecto. De todos modos, nosotros tenemos 6.000 y pico de camas disponibles. Sí. Quiere decir que en 10, 15 días, más lo que ya tenés ocupado, bien, porque estos números no los estamos haciendo de cero, sí, ¿no es cierto? Nosotros en estos días pasamos de un 20% a un 50% y en algunos casos ya un poquito más de ocupación de la terapia. Entonces, si nosotros sumamos 28, bueno, por ejemplo, en 10 días van a ser 280, sí, pero en realidad esa curva no se va a mantener a 28 por día, porque como vamos a cada día incrementar más el número de nuevos casos, ya en vez de un 2,8, pero no es lo mismo de 1000 que de 5000, por claro, ejemplo, ¿no? Entonces, la gente, digo, cuando hablamos de estos temas, por ahí un poco se da la situación de decir, bueno, ya dimos tiempo, ya estamos cansados, con esto no queremos lidiar más, pero desgraciadamente no estamos lidiando contra un equipo de consultores, ¿no? Que bueno, que nos pueden cansar y podemos decir, bueno, échenlos y cámbienlos. Acá estamos hablando realmente de un ente biológico con el cual lo único que podemos hacer es protegernos hoy por hoy, esperando lógicamente que aparezca una solución más definitiva como podría ser una inmunización, una vacuna o algún tratamiento. Yo creo que estamos más cerca de la inmunización y la vacuna que de un medicamento, ¿no? Ajá. ¿A vos ves más proximidad en las dos, en la inmunización y en la vacuna? Sí, porque eso está, digamos, en un punto más avanzado. Inclusive charlábamos acá con gente que comentaba que en Córdoba se está desarrollando la posibilidad de anticuerpos con especificidad en la inmunidad, ¿no es cierto? O sea, en vez de una vacuna y a partir del plasma también, elaborar entonces gamma globulina hiperinmune
contra el COVID, ¿no es cierto? Entonces eso nos podría, por ejemplo, disminuir mucho el impacto de las personas que se han expuesto. Pero bueno, digamos, son cosas que igual no están a la mano la semana que viene, y nosotros la semana que viene, si no bajamos el incremento que estamos viendo, realmente, como ya están diciendo, en 4 semanas saturamos el sistema. Eso Y lo yo, dijo, discúlpame, Gabriela, justo que vos estás en el Hospital Muñiz, pero por el sector privado lo dijo Claudio Velocopit, 4 o 5 semanas, también tiene una visión, desde el sector privado, tiene una visión similar a la tuya, que sos la especialista, la médica infectóloga, ¿no? es que en realidad él estaba hablando de todo el sistema, porque recordemos que se hizo un decreto por el cual un poco se unificaban los dos sistemas para dar Claro. respuesta, obviamente en un primer momento respetando, ¿no?, a la gente que tiene prepaga u obra social, ¿no es cierto?, para que sean alojadas en esos lugares, pero nosotros, por ejemplo, en este momento en el ámbito público tenemos personas que que tienen obra social y prepaga, y en este momento están ocupando lugares en el lugar público. En el Quiere decir Muñiz. que sí, no solo estamos hablando por ahí del sector privado, que ha sido muy castigado, ¿no?, con esto, porque recordemos que los primeros que llegaron al país con la infección justamente eran personas que tenían obra Prepaga. social paga, ¿no es cierto? Entonces, primero se empezaron a ocupar esas plazas. Y bueno, realmente nosotros vemos con mucha preocupación, porque de los primeros días de junio eran 250 infectados por día, y ya ahora estamos en 1000 y pico por día. Correcto. Te hago una consulta, el tema del plasma, ¿sí? ¿Hay ya evidencia científica que está mejorando los resultados en los tratamientos? Bueno, obviamente el tema es que como modelo de abordaje el plasma tiene un gran futuro, ¿no es cierto? Sí. Pero por ahí todavía no está realmente terminado de estudiarse cuáles son las posibilidades, en qué circunstancia, el plasma cuál nos sirve más, el de alguien que estuvo enfermo o el de alguien que no lo estuvo, ¿no es cierto?, que lo pasó rápido, y qué consecuencias negativas puede traer hipotéticamente. Bueno, hay casos obviamente donde se utilizó el plasma, pero todavía no es concluyente esto. Es un camino, inclusive nosotros, yo particularmente, formo parte de un grupo que vamos a estar usándolo, estamos esperando la aprobación en el hospital por el comité de ética, y estamos esperando, pero bueno, obviamente es un modelo de abordaje que puede tener, pero todavía no podemos decir, bueno, ya está, con plasma solucionamos la cuestión. Gabriela, una consulta, y esto atañe a lo que está pasando con los tratamientos. Remdesivir, por un lado. Por otro lado, lo que pasó, bueno, a ver, ¿cómo lo puedo llamar? Didier Raoult y la hidroxicloroquina, el informe de The Lancet por el cual la Organización Mundial de la Salud lo sacó. Y yo he escuchado a algunos profesionales médicos que dicen, sí, a mí me han atendido, he atendido con hidroxicloroquina y dio resultados favorables. ¿Qué es lo que está pasando con este tipo de tratamientos? ¿Son experimentales? Y la segunda pregunta, ¿ya está confirmado realmente? ¿Hay evidencia científica que es negativo tratar a los pacientes con cloroquina o hidroxicloroquina? No, la verdad que no, todavía no es concluyente, tampoco se terminó de sacar realmente de los protocolos, y los casos, el tema es que a veces es difícil diferenciar si las evoluciones malas o buenas tienen que ver con los tratamientos o con la evolución natural de las personas, ¿no es Claro. cierto? Porque como es la primera vez que nuestro sistema inmune se enfrenta a este virus, bueno, hay una cantidad enorme de reacciones particulares que, digamos, cuando se van viendo, se piensa, bueno, listo, esto es algo que se presenta con más... ¿Vieron cuando empezamos que decíamos, bueno, el síntoma cardinal es la fiebre? Y Sí. después empezamos a sumar, bueno, no, también puede ser la falta de
de olfato, ¿no es cierto? Pero eso no es porque cambió, sino que es porque lo vamos conociendo. Entonces, la cuestión con los tratamientos no es que se está experimentando las drogas en sí. O sea, las drogas ya fueron experimentadas, sirven para uso humano, pero fueron experimentadas en función de otras patologías. Correcto. Y entonces, como tienen mecanismos de acción que parecerían poder intervenir también en otros mecanismos de acción del virus, bueno, nos podrían servir. Pero realmente todavía no hay de ninguna forma resultados que sean concluyentes. Perfecto. Bueno, eso es todos los efectos colaterales y demás. Y hablando de la vacuna, este tema de las fases, ¿no ves que de alguna manera en los medios se trata de vender la esperanza que va a ser al corto plazo y uno de alguna manera ve que los plazos para que una vacuna llegue a fase 4 son más extensos? ¿Cuál es tu reflexión? Bueno, en realidad todo este tema surgió con la talidomida, ¿no es cierto? Sí. Cuando hubo un montón de niños que nacieron con problemas que se llama teratogenia, y de ahí se decidió que para que un medicamento salga a la venta tenía que pasar por una serie de pasos y de probarse, ¿no?, su efectividad y que eran inocuos o que por lo menos las alteraciones que ocasionaban no fueran de gravedad. Y esos procesos llevaban más o menos 10 años, 15 años en total. Sí. Cuando surge la pandemia de SIDA y se ve que los medicamentos, sobre todo lo que, bueno, ustedes se acuerdan, el AZT famoso, AZT, sí. demostró que tenía, en las primeras etapas ya nomás, que tenía, digamos, una respuesta. Las propias personas que vivían con VIH en esa época, en la desesperación, pidieron entonces que no se hicieran los protocolos, digamos, con tanto tiempo, porque, bueno, si no, obviamente la sensación era que ellos iban a morir, y entonces se acortó muchísimo, e inclusive la gente fue como, entre comillas, bueno, experimenten con nosotros, ¿no es cierto? Sí. Y esto viene, la pandemia de COVID, viene también con una época de gran avance tecnológico, que ha hecho que en muchísimo menos tiempo, inclusive que lo que fue la pandemia de VIH, tuviéramos aislado el germen que lo ocasionaba y metodología para detectarlo, ¿no es cierto? Pero la vacuna sigue siendo, digamos, una cuestión que no es tan sencilla, porque también se ha visto que hay una mutación del virus que hace que por ahí nosotros podemos elaborar una serie de anticuerpos, digamos, para ser promocionados, ¿no es cierto?, para atacarlo, para hacer una vacuna, y que gracias a que el virus tiene una mutación importante, esos anticuerpos no nos sirvan, cosa como nos sucede con la gripe. Vieron, claro, que nosotros todos los años nos tenemos que estar vacunando. Entonces, pienso que la vacuna está cerca, pero el cerca no es el tiempo televisivo. Clarísimo. Cerca tal vez un año. Doctora, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, y yo les digo que hoy a la noche a las 22 tengo un programa de radio, en Radio Gráfica acá en Buenos Aires, que se llama Por las Dudas Escuchá, y bueno, si alguien quiere seguir escuchando de esto y de otros temas de salud, y también amenizados con un poco de humor también, porque siempre tengamos a mano el sentido del humor para poder llevar adelante todas estas cuestiones. Vamos con certeza, no por las dudas, vamos a escuchar. Muchísimas gracias, Gabriela. Ustedes les